a difondre i... Recording is on. L'has posat ja? Sí, sí. Comencem? No. No, però jo començo a gravar ja i després ja... Cuidado, perquè ja comencem a gravar. No passa res. No passa res, no. Tonteries les justes, a partir d'ara. Bueno, ja. Que sois molt guapes, eh? És fantàstic. Treu-te la mascareta, és el que anava a dir-te. Sí, jo tinc la samarreta, però jo tinc el truco. Tinc un tècnic que m'ajuda aquí. I de mantenir les distàncies amb ell. Malgrat que és molt guapo, Molt guapo, però ja les distàncies són les distàncies. Bueno, llavors jo pongo un poquito el micrófono, la mascareta, però ja tenim molta distància. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Hola, Montse. ¿Cómo? ¿Se sent bé el so? Sí, perfecta. La imatge també? Perfecta també, sí. Sí, tot, perfecte. Fantàstic, no? Us habéis perdut l'assaig que hem fet de cançó, perquè al final posarem la cançó Pa i Roses. Sabeu que ens agrada cantar aquesta cançó, no? No la cantarem nosaltres, és la Big Mama, però la podrem acompanyar, si volem, des de casa. Això no fa mal a ningú. Als veïns potser, però... Bueno, a ver, sabéis todas cómo funciona, el chat, a la extrema izquierda abajo y al chat. Si voleu preguntar cosas a las ponents o si voleu demanar la paraula, hi ha la mà per demanar la paraula. Sí, sí. I això. I el micròfon, quan de moment no hi ha molta gent i no hi ha interferències, però si hi ha interferències, millor tancar el micròfon per a no sentir el gos dels veïns i, bueno, això, i que millor que qui parla obre el micro i les altres lo tanquen. Això, ja estoy. Tot ho sabeu, no? Després. I a dalt, al lloc del xat, hi ha els links del manifest de la pau de les dones. Si hi ha algunes que volen mirar-lo, és el link o està penjat el manifest en 3 idiomes. Si alguna vol recordar el que diu el manifest i llegir-lo, si hi ha alguna pregunta. I hi ha la web de l'Associació de Veïns, on hi ha la sessió d'avui, el que hi ha avui, i les nostres intervencions al Consell Nacional de Dones de Catalunya. I jo crec que si començarem a gravar a les 6, llavors pensar bé el que vamos a dir ara. Bueno. Hola, Lynn. Hola, Lynn. Hola, qué contenta de verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Hola a todas. Hola. ¿El so està bé? Està bo? Sí. Sí? Sí. La imatge també? Vale. Sí. Tu saps com funciona tot això, no? Bueno, saps com funciona? Sí. A la izquierda hi ha 2 links per si vols tu, Lynn, recordar el manifest que vam sortir en 3 idiomes en 3 idiomes i veure totes les persones que van firmar aquest manifest, les 100 primeres.
Sí. Vale. Vale. I l'altre link de l'associació de veïns, o hi ha l'acte d'avui, l'acte d'avui, la nostra intervenció al Consell Nacional de Dones de Catalunya, i bueno, pot servir per saber el que... Muy bien. No tenim molt de temps, molt sovint per explicar el que fem. Fem moltes coses, però no tenim temps per compartir-lo. No son las 6 todavía, pero estoy hablando directamente a mí. Recordem que quan hi ha una persona que parla, les altres tanquen el micròfon. Ara tancaré el meu perquè si voleu parlar. Sí, i la imatge, la primera imatge. Quan graves, m'ho dius? Ja? I la imatge? Sí, hi és? Però la gent ho veu? La imatge per tothom. Ja, comencem. Ja comencem i molt bona tarda. Molt bona tarda. Jo parlaré al principi en català perquè estem a Catalunya i que la pau de les dones ha sortit d'aquí, de Barcelona, però com volem, hi ha persones que s'han apuntat des de fora de Catalunya, ho farem tota la xerrada en castellà. Llavors, abans de començar a nivell tècnic, pensar que hi ha un xat on cada una podrà fer preguntes o idees o intervencions. Hi ha una mà per demanar la paraula. I hi haurà, després de la presentació que us faré en nom de la vocalia de dones de la nostra associació de veïns de l'Esquerra de l'Exemple de Barcelona, parlaran 3 companyes que faran les seves intervencions, que ells parlaran i teniu a l'esquerra de la pantalla el xat i també els links els links del manifest i de la intervenció i del perquè de la intervenció, si voleu saber més. Ara, yo començo. Ayer, 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Hubo numerosos debates y actos de denuncia de una trágica realidad que no solo persiste, sino que se ha agravado durante la pandemia. Así,
lo indicaba hace apenas unas semanas la encuesta realizada por el ministro de Igualdad. Pero hoy, después de esta jornada cargada de simbolismo, ¿qué podemos hacer para avanzar? ¿Qué podemos hacer para cambiar realmente las cosas? Hace ya mucho tiempo que las mujeres luchamos contra esta lacra social. Hace años que obtuvimos a nivel estatal y en Cataluña leyes y medidas destinadas a proteger nuestra integridad y nuestras vidas. Pero a pesar de que tales avances resultan insuficientes, son objeto de reacciones hostiles, de intentos de desmontarlos o vaciarlos de contenido. Las élites del patriarcado y los hombres que se aferran a sus privilegios ancestrales se sienten amenazados. Hoy hablaremos de todo ello. Queremos hacerlo, sin embargo, desde la realidad, percepciones y vivencias de las mujeres de nuestros barrios. Desde sus orígenes, aún en tiempos de la dictadura franquista, el movimiento vecinal y nuestra asociación en concreto ha defendido siempre los derechos de las personas y muy especialmente los derechos de las mujeres. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, tenemos cada día la prueba de ello. El orden patriarcal, el régimen de la dominación masculina, comporta todo tipo de violencias físicas y simbólicas, desde la mutilación genital hasta los crímenes de honor, pasando por los matrimonios forzados o las imposiciones en la manera de vestir y la apariencia de las mujeres, todo tipo de discriminación y injusticias. Y en todas partes también constatamos que los mandatos patriarcales se conjugan con el sistema capitalista, el mismo construido sobre desigualdades y opresiones estructurales. Son siempre las mujeres pobres quienes soportan las peores consecuencias de esa alianza. Por eso, necesitamos leyes que reparen esas injusticias, que compensen las desigualdades. Y necesitamos políticas públicas que desarrollen y hagan efectivas esas leyes. Hoy asistimos a un intento de socavar esos avances legislativos, poniendo en cuestión los espacios seguros conquistados por las mujeres. Y eso no podemos consentirlo de ninguna manera. La pandemia, junto a la crisis social y económica que ha desencadenado, ha agravado los problemas que venía arrastrando nuestra sociedad y que afectan de modo especial a las mujeres. Durante los meses de confinamiento, las personas que han acudido a nuestra asociación en busca de ayuda han sido especialmente y esencialmente mujeres. Ellas son también las más numerosas y visibles en las colas de los bancos de alimentos, en redes de ayuda vecinal, antes los centros de Caritas y los servicios sociales, que se han visto desbordados por las solicitudes. Eso tiene un nombre, es la feminización de la pobreza, y ese es el fondo de muchos problemas. Las mujeres deben salir de la pobreza para ser realmente libres de escoger un proyecto de vida. La sociedad tiene la responsabilidad de ayudarnos a tener opciones. Sin opciones no hay libertad. El combate contra las violencias machistas es indisociable de la lucha contra la pobreza. Podemos verlo cuando hablamos de prostitución. La explotación sexual de las mujeres se nutre de la devastación económica de regiones enteras del planeta. Y hay que señalar que esta forma particularmente odiosa y degradante de violencia, la prostitución, afecta a todas las mujeres, no solo a aquellas que se ven inmersas en el mundo del comercio sexual. Si aceptamos que haya un reducto de mujeres a disposición de los caprichos sexuales y los rituales de dominación de los hombres, todas las mujeres devienen susceptibles de ser prostituidas. La prostitución siempre
fui percibida por el feminismo y los movimientos progresistas como una esclavitud de la que eran víctimas las hijas más desvalidas de las clases populares. Hoy, bajo la globalización y el imperio de las industrias de sexo, eso es más cierto que nunca. Ninguna legislación reguladora de la prostitución ha protegido jamás los derechos de ninguna mujer. Solo ha legitimado el proxenetismo y favorecido la expansión de sus negocios. Reivindicar derechos laborales en el ámbito de la prostitución no es feminista ni progresista. Intentar redactar los términos de un convenio colectivo de este gremio o de un estatuto de la trabajadora sexual. A cada línea habrá una violación de los derechos humanos y laborales, empezando por el derecho de las trabajadoras de no ser asediadas. No es posible construir derechos laborales por debajo del umbral de los derechos humanos. Nuestro distrito, el ejemplo de Barcelona, está repleta de pisos bordeles donde son explotadas centenares de chicas orientales y de otras nacionalidades. Dentro del movimiento feminista somos mayoría quienes denunciamos la violencia que representa la mercantilización del cuerpo de las mujeres y exigimos cambios legislativos en consecuencias. Es hora de decirlo claramente, rotundamente, sin miedo ni autocensura. Por eso, en 2018, lanzamos el manifiesto La Paz de las Mujeres. Queremos una ley integral, inspirada en el modelo nórdico, que aborde la prostitución como una violencia. Por eso, nos hablarán tres ponentes, la Teresa Moya, que es escritora, que es periodista y, por supuesto, una luchadora feminista. Ella explicará por qué apoyamos la propuesta de ley estatal abolicionista elaborada por un amplio abanico de colectivos, asociaciones, juristas y activistas feministas, propuesta que fue presentada el pasado 18 de noviembre. Y que será presentado al Parlamento, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Ha sido un trabajo extraordinario. Por otra parte, en el capítulo de noticias negativas debemos manifestar nuestro desacuerdo con la proposición de modificación de Ley 5/2008 sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, que está tramitándose con carácter de urgencia al Parlamento de Cataluña. Pensamos que esa modificación mina los cimientos de una ley muy positiva y avanzada, impulsada en su día por un amplio consenso feminista. De este tema nos hablará Beatriz Silvia, que es diputada al Parlamento y vecina de nuestro barrio. La tercera ponente es la Natalia Massé, que es miembro de la Fundación APIP-ACAM, que ella os hablará de la realidad, de concretamente cómo está el tema de la prostitución real en las calles, que ella trabaja directamente con personas con donas que están en la prostitución. Entonces, yo de momento les donaré la palabra la primera a Teresa, que os explicará todo. Bueno, llavors, Teresa, a tu mateixa, quan vulguis, tens la palabra, yo me callo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Silvian. Primero, aclarar una cosa. Es cierto que soy escritora, pero no soy periodista, soy comunicadora, con lo cual no quiero que nadie luego se llame a engaños. Soy comunicadora y con largos años de trayectoria en la comunicación, pero no periodista. Desde mi concepción de la ética
profesional y del no intrusismo, creo que de ser honesta y decir que es cierto que colaboro con ciertas entidades catalanas, entre ellas la agencia de noticias La Independent, pero no soy periodista, soy comunicadora, como sabes muy bien o algunas de las presentes pueden saber, tengo blog propio, escribo quincenalmente, aparte de tener columnas en otros espacios, pero no soy periodista. Para mí es importante dejarlo claro. Una vez hecha la matización del perfil de no periodista, mi padre se puso muy insistente con ello y me dijo, ¿te van a denunciar? Y dije, papá, nunca he dicho que soy periodista, siempre he dicho que soy comunicador. Una vez aclarado esto, os quiero hablar de lo que me propuso Silvian, que era el tema de hoy. La actividad que me propuso me pareció sencillamente maravillosa y ya compartí con ella y con Bea hace 2 años la presentación del manifiesto y lo he hecho en formato de preguntas y respuestas. ¿Por qué? El manifiesto firmado en 2018, ¿por qué? A ver, sencillamente por feminismo y coherencia feminista. El feminismo ha de ser abolicionista, porque los derechos de las mujeres en situación de prostitución son sistemáticamente violados, al igual que lo son sus cuerpos. El 8 de marzo del 2018, de aquel año, hicimos la primera huelga feminista global y ya las que pintamos canas como yo, comprobamos cómo de fuerte vienen nuestras jóvenes. Era el momento de aprovechar aquella fuerza y dar un paso más en la defensa de las mujeres, de todas las mujeres. El objetivo del manifiesto era dar a conocer el origen de esta actividad ilícita que obtiene tantos beneficios o más que la venta de armas o de drogas a nivel mundial y que únicamente está basada en la explotación sexual de mujeres vulnerables económicamente de todo el mundo y que son tratadas casi como si sencillamente fueran ganado de animales. Tengamos en cuenta que el Estado español en su conjunto es el tercer Estado consumidor de prostitución de todo el mundo, en estos momentos según los últimos datos. A ver, y dicho en otras palabras, también tenía como objetivo aquel manifiesto por la paz de las mujeres, sensibilizar a la población en general de la situación de esclavitud sexual de estas mujeres explotadas por proxenetas y por puteros. Nos venden comercial y políticamente que la esclavitud está abolida. Mienten como bellacos y bellacas. La esclavitud sigue vigente en el mundo de la prostitución porque las mujeres, como hablaré más tarde, no son libres, son esclavas sexuales y condicionadas a o obligadas a unas situaciones laborales y de vida que para nada quisiéramos para seres queridos. También aquel manifiesto al cual me adherí con muchísima ilusión era desmontar el mito posmoderno de la libre elección. La prostitución y la trata de mujeres van siempre de la mano y por tanto su explotación sexual. La llamada libre elección no deja de ser un eufemismo que el patriarcado, con su potente alianza con el capitalismo, se ha inventado para disponer en todo momento de cuerpos de mujeres disponibles para saciar sus deseos de someterlas a través de la compra de su cuerpo y de sus prácticas sexuales. Esa posmodernidad, es una vez más un intento patriarcal por convertir esos deseos masculinos y por tanto patriarcales en leyes para seguir sometiendo a las mujeres al sistema patriarcal dominante. Eso es, en definitiva, lo que se propone con la idea de legalizar la prostitución, sacar
a la luz los deseos de proxenetas y puteros para seguir ganando dinero los unos y saciando sus deseos sexuales y de dominación los otros. Siempre van de la mano, puteros y proxenetas. A su vez, legitimar el concepto de mujeres consumibles y disponibles a todas horas. Y eso afecta a las mujeres de hoy y a las del futuro a través de esa violencia machista simbólica que representa el sometimiento de las mujeres en situación de prostitución. No podemos olvidar que en la prostitución coinciden dos tipos de violencias machistas que son muy potentes: la violencia sexual en cuanto a abuso y la violencia, son tres: violencia sexual, la violencia estructural, porque abusa de mujeres en situación de vulnerabilidad económica extrema, sean territoriales o sean extranjeras, y además la violencia simbólica de la violencia de dominación. Es decir, si la violencia estructural y la violencia simbólica son dos de las grandes violencias que se ejercen, violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres, pero a su vez son las más invisibles, en el caso de la prostitución coinciden dos de las invisibles y una de las más potentes, o varias de ellas, como veremos ahora después, que son de las más evidentes, pero todas ellas forman parte de la red tejida por el patriarcado sobre las violencias machistas que han de sufrir las mujeres. Entre las exigencias del manifiesto, aquellas exigencias del manifiesto La Paz de las Mujeres de hace 2 años, nos encontramos con que son prácticamente las mismas que los ejes de la recién presentada propuesta de ley orgánica por la abolición del sistema prostitucional. En esta propuesta ampliamente consensuada también se ha participado por parte de algunas personas y organizaciones firmantes del manifiesto. Recordemos, pues, que estos 3 ejes son: el primero tiene que ver con la protección de las mujeres en situación de prostitución, a las que excluye de cualquier responsabilidad y les garantiza el mismo marco de protección, asistencia y acceso a la justicia que el que tienen las víctimas de violencia de género o violencias machistas. Esto me parece genial y fantástico, pero me parecería mucho más genial y fantástico que la propia Ley Integral 1/2004 sobre medidas de protección contra la violencia de género hubiese sido absolutamente desarrollada y hubiese sido absolutamente también aplicada, cosa que no se ha hecho, y todas conocemos y todos conocemos casos en las que algún juez, sobre todo, y alguna jueza se ha amparado en una, digamos que en una interpretación incluso caínista de la propia ley, con lo cual nos encontramos que a nivel teórico esta segunda parte de del primer eje sobre la protección, asistencia y acceso a la justicia, que el que tienen las violencias de género, queda maravillosamente bien sobre el papel, pero luego a la hora de la aplicación conocemos casos en el que yo conozco casos de primera mano en la que una mujer inmigrante ha ido a la comisaría a denunciar su situación y algún policía nacional mayor, y digo mayor no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo y nefasto, le ha dicho: señora, usted lo que tendría que hacer es volver a su país, ¿no? Y eso está ocurriendo, sigue ocurriendo, y es demoledor, pero sigue pasando. Bueno, el segundo eje de esta propuesta de ley, que también contenía el manifiesto, por lo que en aquel momento, hace 2 años, firmamos muchas de nosotras y que fue pionero, estaba enfocado al desmantelamiento del proxenetismo, de la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas. Si en lugar de que la culpa recayera sobre las mujeres, la culpa o las sanciones penales recayeran sobre
los proxenetas y quienes consumen a mujeres, porque de eso se trata, consumir mujeres, yo creo que otro gallo nos cantara. Y por tanto, este es el segundo eje en el que basa esta ley y que también estaba contemplado en el manifiesto. El tercero consiste en una batería de medidas para desactivar la demanda de prostitución, sancionando penalmente a puteros y proxenetas ya que actúen individual o colectivamente. A ver, si desactivamos el actual consumo de pornografía que cada día se consume en edades más jóvenes, estamos hablando de criaturas de 11 años, entenderemos que cuando llegan a una edad un poquito más adulta y ya tienen mayoría de edad, nos podemos encontrar con manadas, ya no la manada, sino manadas de hombres que para autoafirmar su posición en el mundo necesitan demostrar con su potencia, llamémosle colectiva, su capacidad de dominación de una mujer, aunque sea sometiéndola con drogas químicas, ¿vale? Ese aumento exponencial de situaciones de violaciones colectivas a mujeres solas tiene mucho que ver con ese tema que es el del consumo de pornografía, que está íntimamente ligado con el tema del consumo de la prostitución. Una vez analizados someramente, porque mis compañeras tienen que participar también, los tres ejes fundamentales que van ligados indisolublemente al manifiesto de la paz de las mujeres firmado en el 2018, y aunque la ley le falta un larguísimo recorrido para encontrar las complicidades necesarias, el feminismo, las mujeres feministas estamos contentas por haber conseguido ese consenso dentro de lo que es el mundo feminista y al que últimamente se nos acusa de tantas divisiones o divergencias cuando no es cierto. Puede haber diferencias digamos que en lo cosmético, pero en lo esencial el mundo feminista no tiene grandes divergencias. Por eso decía que nos alegra poder haber conseguido este consenso y poder aportar no solo ya un manifiesto, sino también una propuesta de ley orgánica basada en el modelo nórdico que ha conseguido grandes éxitos en la recuperación de las mujeres que estaban en situación de prostitución. También en el señalamiento, como decía antes, de los puteros y proxenetas como verdaderos artífices y beneficiarios de este negocio. Porque el feminismo, si no es abolicionista, no se puede llamar feminismo. Será otra cosa, pero el feminismo, entendido según lo definía la gran María Moliner, es una doctrina que considera justa la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Es un movimiento encaminado a conseguir la igualdad y que busca precisamente la igualdad entre mujeres y hombres, y el sistema prostitucional pretende mantener el orden patriarcal y asimétrico entre mujeres y hombres, en donde para satisfacer deseos de los hombres se somete a las mujeres, y eso no es igualdad, y eso, por tanto, nunca puede ser feminista. Por tanto, quienes defienden la legalización, a mi entender, no tienen un discurso feminista. Será otra cosa, pero feminismo no lo es, desde luego, y insisto, desde mi punto de vista. Muchas gracias por la atención prestada y ya cierro el micro para que participen mis compañeras. Gràcies, Teresa. Molt interessant. Per a les que han entrat després, molt bé. Sí, molt bé. Molt bé. Després de les intervencions de Beatriz i de Natàlia, les altres podran parlar també i intervenir i preguntar, no? Gràcies, Teresa. De res. Ara le toca a la Beatriz. Bueno, primero que nada, dar las gracias por haberme invitado a estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir con todas vosotras, con las que presentamos el manifiesto La Pau de las Donas ya 2 años, ¿no? 2 años, sí.
Y bueno, es que ya no sé si son 3, 2. El tiempo ahora con lo de la pandemia ha adquirido como un ritmo distinto y ya no sabes si las cosas pasaron. No sé, es un poco extraño. Bueno, muy gracias a la Tere por sus intervenciones. Siempre es un placer escucharla. A la Silviana y a la Natalia, que no la he escuchado, pero bueno, hemos estado recientemente juntas porque, bueno, el tema que me han pedido que explique un poco es la ley que se está tramitando en el Parlamento, y Natalia fue una de las personas que comparecieron para dar sus puntos de vista y sus aportaciones a este proyecto de ley. A ver, primero que nada sería importante decir que la Ley de Erradicación de la Violencia Machista es una ley que es de 2008 y que en estos 12 años esta ley sigue sin tener un reglamento y sigue sin tener una memoria presupuestaria. Es decir, llevamos 12 años sin desplegar esta ley. O sea, estamos trabajando sobre la reforma de una ley que en realidad no está desplegada y que es un gran reclamo de las entidades feministas, porque al ser una ley catalana, es una ley que sobre todo es una ley de derechos, pero también de servicios. O sea, que su efecto directo es los servicios de atención a las víctimas de violencia machista en Cataluña. Entonces, el hecho de que no esté desplegada lo que hace es que realmente no se cumple lo que la ley decía de que tenía que garantizar la atención y la recuperación de todas las víctimas que eran, todas las mujeres que eran víctimas de violencia machista en Cataluña. En este momento, los últimos informes que se presentaron en la Comisión de Igualdad respecto a la red de atención dicen que tenemos una red que solo llega a 1 de cada 10 mujeres que se estima son víctimas de violencia machista. Si la ley se hubiera desplegado en su momento como correspondía, si se hubieran destinado los recursos, esto no sería así. De hecho, la ley establecía que cada 2 años la cartera de servicios se tenía que revisar y ajustar. Pero como la ley sigue sin desplegarse, esto no ocurre. Por lo cual, estamos trabajando, se ha presentado este proyecto porque en 2018 se cumplieron 10 años de la ley, se presentaron informes evaluando la ley. Bueno, todos los informes eran coincidentes en que, bueno, que era un escándalo que con las cifras que tenemos de violencias machistas en general, según el último informe de la macroencuesta de violencia contra la mujer que se presentó ahora en septiembre, dice que somos líderes en casi todas, somos líderes en la liga de violencia machista en España. O sea, con respecto a otras comunidades autónomas, somos las que tienen más violencia en el ámbito físico, sexual, psicológico. Estamos en segundo lugar, creo, en abusos sexuales. O sea, en todos los ítems somos primeros. Y esto es claramente una consecuencia de que no hemos desplegado nuestra ley, de que no hemos desplegado los servicios, no estamos haciendo no solo la atención y la recuperación que deberíamos hacer, sino que tampoco estamos haciendo prevención. Entonces, todos los informes coincidían en esto, eran muy críticos, realmente en esto es muy unánime, pero también decían que la ley necesitaba ser actualizada básicamente en 2 aspectos, y es que tenía que incorporar la violencia institucional, que es la violencia, bueno, que se ejerce en las instituciones porque no, sobre todo porque los funcionarios no están preparados, no tienen perspectiva de género. Entonces, en el fondo se produce un fenómeno de revictimización de las mujeres que tienen que repetir un montón de veces lo que les ha pasado, que muchas veces no se les cree. O sea, todo esto que afecta a todas las instituciones. O sea, realmente esto es un problema transversal y que debía introducirse este concepto que no es fácil, que el 2008 se dejó fuera porque realmente no había consenso. Y también el tema de las violencias digitales. La irrupción de Internet y de las redes sociales ha hecho aparecer una serie de violencia desde que te puedan insultar y llamarte puta, que es la principal, siempre se utiliza para insultar a las mujeres en redes sociales, hasta que te extorsionen, que utilicen material íntimo para obligarte, por ejemplo, a realizar prácticas sexuales. O sea, hay todo tipo de delitos y de violencia relacionada con el mundo digital. Y esto era importante poder incorporarlo a la ley. Por eso se presentó el Grupo de Catalunya en Comú Podem, presentó este proyecto el 2018.
en el que incorporó estas dos cuestiones, pero también incorporó, o sea, el proyecto que ellos presentaron no cambia el sujeto jurídico de la ley, que es las mujeres y las niñas, pero pretende homologar a los géneros no binarios, a intersexuales y personas que no quieran identificarse con ningún género. Y esto ha resultado quizás lo más polémico de la ley porque bueno, toda la gente que se interesa por esto, que consulta, en realidad está preocupada por esta cuestión. Respecto a esto, la verdad es que todas las comparecencias que se han hecho han sido muy coincidentes, las juezas, las juristas, de que no puede hacerse esta homologación. O sea, que la ley de erradicación de la violencia machista es una ley que tipifica un tipo de violencia que es muy específica, es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, es la violencia en que el sujeto jurídico es una mujer o una niña que sufre violencia por parte de un hombre. Y que los géneros no binarios o las personas que no quieren identificarse con ningún tipo de género sufren otro tipo de violencia, no es la violencia de un hombre contra una mujer. Por lo cual, lo que dicen es que sí que se tienen que tipificar estas violencias, pero tiene que hacerse en otra ley, una ley en que se tipifiquen violencias que están más relacionadas con los delitos de odio. De hecho, decían que quizá el lugar para poner todo esto era la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que también se está tramitando en el Parlamento, o bien la Ley LGTBI de 2014 o la Ley de Igualdad de 2015, pero que no estén en el sitio. O sea, jurídicamente ha habido bastante consenso de que este no es el lugar y que no se debe cambiar el sujeto jurídico de la ley. Lo cierto es que en general los grupos parlamentarios han escuchado esto, o sea, han hecho caso de las comparecencias y las enmiendas que se presentaron ayer, porque estamos en pleno proceso. Muchos rectificaron, o sea, creo que solo el grupo de Ciudadanos y del PP mantiene la existencia como de equiparar estos otros identidades de género que eran... que son concretamente, creo en este caso, que son los géneros no binarios, los intersexuales y las personas que no quieren identificarse con un género determinado. Son los únicos que han mantenido, pero los otros grupos se han mantenido, o sea, más bien como en mantener la ley actual. La ley actual, hay una cosa que en el fondo hay un poco de confusión, y la ley actual incluye a las mujeres transexuales. O sea, sin cambiar la ley, esto no es del proyecto, o sea, la ley de 2008, en el artículo 70 ya incluía a las mujeres transexuales, porque en realidad las mujeres transexuales son consideradas mujeres, no son un tercer sexo, no son... Entonces, en este sentido, sí que forman parte de la ley. O sea, no es una ley para incluir a las transexuales, porque las transexuales ya están en la ley. De hecho, los servicios de atención no hacen diferencia, o sea, atienden a todas las mujeres que son víctimas de violencia machista, sean transexuales o no lo sean. No hay una... Eso quizás habría que dejarlo claro porque creo que hay confusión en esto. Yo creo que quizás el peor déficit de esto es que, a diferencia de lo que pasó en 2008, que realmente fue una ley que se trabajó mucho, en la que participaron las entidades, el movimiento feminista, que hubo un consenso absoluto de todos los grupos políticos, que costó mucho alcanzar porque no es fácil. Entonces, que fue fruto de un consenso y que realmente es una buena ley porque estuvo muy trabajada. Esta ley la estamos haciendo con urgencia extraordinaria. Esto significa que teníamos 4 días para presentar todas las enmiendas. O sea, una cosa realmente que yo creo que este es una materia, un ámbito tan delicado, tan complejo, que trabajar así contra el tiempo realmente no es algo, no es positivo, no hemos podido en ponencia realmente escuchar a todas las personas que teníamos que escuchar, no hemos podido tomar en consideración todas las aportaciones que han llegado, las de las entidades feministas, del sector. O sea, lo estamos haciendo. De hecho, hoy comenzamos con las transacciones y tenemos que acabarlas el lunes. Entonces, hemos tenido hoy de una sesión intensa, el lunes vamos a estar todo el día, pero claro, transaccionar todo esto, temas súper complejos.
no se hace así. O sea, yo realmente creo que esto es negativo. Pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible. Yo, personalmente, en mis enmiendas, yo he propuesto que se incluya la prostitución, que no estaba incluida como una forma de violencia machista. También he propuesto que se incluya la pornografía. He propuesto que, porque había un artículo, yo no sé si habéis visto el proyecto, en que ponían en un solo como las agresiones físicas, los feminicidios, o sea, todo como, y yo he pedido que el feminicidio esté tipificado solo porque creo que probablemente es la forma de violencia machista más extrema que hay. El matar a una mujer creo que debe estar por separado. En todo caso, ningún otro grupo parlamentario ha presentado ninguna enmienda en este sentido. Ahora tampoco sé si me las van a aceptar o rechazar, pero intuyo que lo de la prostitución no me lo van a aceptar. Lo que sí, que yo hoy día estuvimos un poco hablando de esto y que creo que sí va a quedar, es que va a quedar tipificado por separado que es violencia machista, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y en otro apartado la explotación sexual en sí misma, porque va todo metido en un mismo paquete y claro, son cosas separadas porque no necesariamente tú, o sea, tú puedes explotar a una mujer que es tu vecina, que está en tu barrio, o sea, no solo es una violencia que la traslades para explotarla, sino también las de aquí. O sea, cosas un poco conceptuales, pero que tienen efectos, porque son cosas distintas. Básicamente yo creo que es esto lo que, porque preferiría que vosotras, como hay tantas dudas respecto a esta ley, que vosotras me preguntarais y os aclaro lo que sea. Pero esto es básicamente, quizás me gustaría que la Natalia hiciera aportaciones respecto al tema, bueno, el tema que es polémico respecto, porque yo he reflexionado mucho en el tema de, porque creo que, por ejemplo, una mujer transexual, evidentemente, puede ser víctima de violencia machista de su pareja. En este caso, es muy común que las que están en el mundo de la prostitución por parte del proxeneta, que les da una paliza. O sea, de hecho, los servicios llegan mucho en esta situación. Pero también es una persona que puede sufrir violencia por delito de odio, que alguien la identifique como una transexual y le den una paliza, que es otro tipo de delito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las intersexuales que se identifican como mujer? O no sé, me gustaría saber el punto de vista de Natalia, porque Natalia realmente, bueno, ella sabe mucho de esto, por lo cual, como estamos teniendo este debate en la ponencia, creo que ella nos puede aportar puntos de vista valiosos e interesantes. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y por invitarme hoy a estar aquí. Bueno, gracias, Beatriz. És molt interessant. Bueno, és un tema. Us he posat la nostra reacció com a vocalia de dones a justament aquesta... Si veieu el text que us he sortit, hi ha la intervenció al Consell Nacional de Dones de Catalunya on hem expressat justament... perdó, en espanyol. Que tenemos que... hemos expresado nuestra preocupación por esta modificación de ley y hemos hecho una intervención al Consejo Nacional de Cataluña. Lo podeu llegir, no sé si lo veieu, el text que us he sortit, no? Bueno, ara, Natalia, tu que ens expliques, tens moltes coses per explicar-nos, perquè lo vives de muy cerca del problema. Gracias. El micro, Natalia. Ya. Hola, ¿me oís?
Sí, vale. Muchísimas gracias por invitarnos a esta reflexión y a este debate con todas vosotras. La Fundación APIPACAM es una entidad especializada en la atención integral de víctimas de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual y mujeres vulnerables en entornos de prostitución. Y no dudamos un momento en el 2018, de manera individual y de manera como entidad, a adherirnos al manifiesto La Pau de las Donas. Que comulga bastante conmigo personalmente con lo que pienso y con la reflexión a la que hemos llegado a través de un trabajo muy intenso, ¿no?, con las mujeres que están en entornos de prostitución. Yo aprovecho siempre en estas ocasiones, ¿no?, para deciros que acercarnos al mundo de la prostitución te genera un cambio mental, y si verdaderamente trabajamos con estas mujeres intensamente, creo que llegamos a entender, y sin ningún lugar a dudas, que las mujeres que están dentro de la prostitución sufren violencia y son víctimas de violencia machista continuamente, y son víctimas de violencia machista y así se debería entender. Nosotras, cuando en el conjunto de las mujeres que atendemos, nos preguntamos, y es una de las importantes, ¿no?, a la hora de vincularse con nosotras un poco, ¿no?, nos explican sus historias de vida. Y en el 97% de las mujeres que atendemos son todas mujeres extranjeras. Y en relación a cómo se vinculan con la prostitución, de forma generalizada, un 100% de las mujeres que atendemos se vinculan principalmente por 4 razones. La primera de ellas y la más potente que vemos está relacionada con la feminización de la pobreza. La mayoría de estas mujeres vienen de países que están en una situación de pobreza, ya el propio país o ya la familia a la que pertenece la mujer. En esa feminización de la pobreza, muchas mujeres comienzan procesos migratorios para poder sacar adelante a sus familias y entran en entornos de prostitución. ¿Por qué? Porque la captación de esas mujeres es relativamente más fácil que la de otras mujeres que quizás no tengan esa necesidad tan apremiante, ¿no?, de poder alimentar a sus familias. Estos procesos migratorios pueden ser o por un proxeneta o por una red de tráfico, o simplemente es una cuestión de necesidad a la que no tienes alternativa. Por otra parte, otra de las razones por las que las mujeres se vinculan a la prostitución y que muchas veces actúa en paralelo a esta que estoy diciendo es el reclamo constante que existe desde la industria sexual. La industria sexual es cada vez más potente y continuamente va reclamando nueva mercancía para abastecer esta industria. Lo vemos en las nuevas fórmulas de captación, sobre todo, que hay y de reclamo a través de Internet últimamente. Otra de las maneras por las que la mujer se vincula muchas veces es por procesos traumáticos que ha vivido la mujer en sus procesos de infancia y adolescencia. Muchas de las mujeres que están dentro de la industria de la prostitución son mujeres que han sufrido violencia ya sexual o violencia familiar previa a entrar en el mundo de la prostitución. Y otra de las cuestiones, como diríamos, que engloba toda esta industria sexual es que estamos dentro de un sistema patriarcal en la que el deseo masculino está concebido como una necesidad y como un derecho que tuvieran los hombres de satisfacer continuamente sin ningún tipo de filtro. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que nosotras vemos, ¿no? Nosotras, las mujeres que vemos dentro de la prostitución son mujeres migrantes, supervivientes de múltiples situaciones de violencia, mujeres captadas mediante engaños, abusos o coacciones, víctimas del loverboy, que el loverboy es lo que
Elso. No se te escucha. Activaste el... ¿Ahora sí? Sí. Vale, no sé dónde me he quedado, pero bueno, del Loverboy, ¿habéis llegado a oír lo del Loverboy? Sí, vale, pues por último serían mujeres que huyen de conflictos en sus países de origen. Nosotras trabajamos con estas mujeres directamente en el entorno de prostitución, es decir, que vamos a carreteras, vamos a club, vamos a pisos, las contactamos a través de internet y luego tenemos unos centros de atención en los que, bueno, pues ellas se pueden acercar y empezamos a trabajar con ellas a partir de un análisis de las necesidades que tengan. Y luego, por otra parte, tenemos pisos de acogida para víctimas de trata de seres humanos en los que hacemos colaboración con la policía, también colaboración judicial, acompañamiento a procesos jurídicos y todo lo que sea necesario para, como diríamos, garantizar y restaurar la vulneración de derechos tan grandes que es la trata de seres humanos. Bueno, eso es en general. Ahora quería aprovechar un poco para contaros un poco cómo hemos vivido o cómo han vivido también las mujeres la dramática pandemia que estamos viviendo este 2020. Entonces, en marzo del 2020 cambió como el mundo y entramos en esta pandemia y estado de alarma. ¿Qué pasó con las mujeres en entornos de prostitución? Directamente cerraron los clubs, no podían estar en la carretera. La prostitución no se paró porque los clientes no pararon de consumir prostitución a riesgo de poner en riesgo a las mujeres. Las mujeres había muchas mujeres que continuaron ejerciendo la prostitución porque era ejercer la prostitución o no comer. Y aparte, las mujeres que estaban captadas por proxenetas o vivían con sus propios explotadores tenían que seguir haciendo lo que ellos les decían, igual que antes o en peores condiciones. ¿Qué vimos? Vimos un aumento exponencial de contactos a través de Internet, ha aumentado enormemente los pisos, ha aumentado enormemente todo lo que es digital y la industria sexual se ha ido adaptando a las nuevas realidades, inventándose nuevas fórmulas para seguir explotando mujeres. ¿Qué ha habido? Por ejemplo, cuando no podían abrir los hoteles, no había hoteles. Cuando no podían abrir los prostíbulos, había hoteles. Es decir, que muchos prostíbulos se han reconvertido en hoteles porque ahora se puede ir a un hotel y entonces ahora las mujeres están dentro de hoteles. Las mujeres en el hotel son como en un club. Pagan por entrar en el hotel como si cogieran una habitación y la mujer paga la habitación y está, bueno, quiero decir que ahora están horas interminables dentro de los hoteles y los clientes siguen yendo igual y cada vez racaneando más y explotando más y siendo más duros. ¿Por qué? Porque a mayor vulnerabilidad y a mayor precariedad, pues más es la posibilidad de explotar a estas mujeres. ¿Qué pasó? Porque el gobierno sabía que esto podía pasar, porque pertenecemos a la Red Nacional de Lucha contra la Trata, porque estamos incidiendo en muchos aspectos y en marzo de este año se puso en marcha un plan de contingencia. Este plan de contingencia lo que hacía era decir que aquellas mujeres que estuvieran en situación de trata o en situación de explotación sexual y a las víctimas y a las mujeres vulnerables de entornos de prostitución, el Estado debía garantizar el mismo plan de contingencia que para las víctimas de violencia de género. Es decir, acceso a un alojamiento seguro y acceso a la cobertura de necesidades básicas. Durante el plan de contingencia
algunas de estas mujeres pudieron beneficiarse, pero siendo muy pocas en realidad. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que saberlo y que las mujeres pudieran acceder a esta información era muy complicado. Se pusieron en marcha 2 o 3 teléfonos de atención 24 horas para las mujeres, pero estos teléfonos también, una de las razones es, bueno, una de las quejas que presentamos nosotras es que no eran teléfonos de acceso gratuito y eran de entidades eran 3 entidades de Madrid. Con lo cual, hay veces, ¿sabes?, habiendo un despliegue en todo el territorio nacional de entidades vinculadas a la atención a mujeres vulnerables en entornos de prostitución, creíamos que lo mejor que hubiera sido es haber puesto una línea 900 o un 016, igual que había con la violencia de género. Una de las propuestas que parecía que se iban avanzando en este plan de conciencia era que las mujeres podrían acceder al ingreso mínimo vital. ¿Qué pasó cuando en mayo publicaron el ingreso mínimo vital? Lo que pasó es que directamente las mujeres en prostitución quedaron fuera del ingreso mínimo vital y tenían que cumplir los mismos requisitos